Les saluda nuevamente su maestra de lengua y literatura, deseándoles éxitos en sus guías. Ya pude calificar algunas. Los felicito mucho por ese esfuerzo que están haciendo. En esta guía número 3 vamos a ver las funciones del lenguaje. Estas son las distintas intenciones o propósitos con las que el emisor del mensaje se dirige a su receptor. En este caso, el emisor sería la persona hablante. En el campo de la lingüística se entiende por funciones del lenguaje aquella relación que se establece entre el emisor y el receptor, que queda patente en el modo de emitir el mensaje. En forma de resumen, las funciones lingüísticas son las formas que utiliza una persona, emisor, para dirigirse a otra persona, el receptor. En el mismo enunciado del emisor podemos encontrar elementos que nos introduzcan a dichas intenciones o razones por las que el emisor ha emitido el mensaje. Tenemos la función apelativa o conativa, la función referencial, representativa o informativa, la función emotiva, expresiva o sintomática, la función poética o estética, la función fática o de contacto y la función metalingüística. La función apelativa o conativa del lenguaje pone su acento en el receptor, tal y como indica su nombre, apelar. Esto significa dirigirse dialécticamente a alguien, y en este alguien es en quien recae la fuerza del mensaje y de quien se trata de motivar una reacción. La función apelativa utiliza distintos recursos lingüísticos para que el emisor establezca una conexión con el receptor. Vocativos, imperativos, interrogaciones. Su finalidad, como hemos ido diciendo, es provocar una reacción en el receptor. Yo les coloqué ahí unos ejemplos, siempre un poco de mandato, ¿verdad? Ya que esperamos una acción o reacción en el receptor. Un ejemplo podría ser, pásame el control. Otro ejemplo sería, Pepe, ¿estás cansado? En forma de pregunta. Luego tenemos la función referencial. Esta informa, es la más sencilla de entender y la más frecuente en nuestra vida diaria. Esta función lingüística pone en relación los distintos elementos comunicativos, como el contexto y el mensaje. Los elementos nosotros ya los vimos en la guía anterior. Decimos que la función es referencial cuando el mensaje y el contexto coinciden con el mensaje que el emisor ha emitido al receptor. En otras palabras, la realidad coincide con el mensaje que ha dicho, como por ejemplo, son las 3 de la tarde, está lloviendo en la calle, esa abuela se ha caído y se ha abierto una herida en la cabeza. Si nos fijamos, los distintos enunciados coinciden y son comprobables a simple vista. Es decir, el mensaje que se ha enviado coincide con la realidad, o sea, el contexto. Luego tenemos la función expresiva del lenguaje. Esta tiene como objeto principal el emisor del mensaje. La expresión del emisor al emitir el mensaje nos deja ver cierto estado de ánimo o emoción. Esta función se puede apoyar con gestos y su característica principal de la función sería la expresividad del sujeto que emite el mensaje. Nos expresa desde su estado de ánimo una información. Está contento, está triste, está dolido. Por ello solemos utilizar la primera persona, aunque no es necesario. La primera persona es yo. Qué contento estoy. Qué bonito es vivir entre amigos. Puede decir estoy triste, estoy llorando, estoy contento, etc. Luego tenemos la función poética. Centra su atención en la forma o estética misma del mensaje. Es la forma y la elegancia con la que el propio mensaje se emite y presenta ante su receptor. La función poética busca el decoro, o sea, adornar en el mensaje para que atraiga la atención. Acá podríamos tener de ejemplo las siguientes oraciones, como tanto monta tanto Isabel como Fernando. A caballo regalado, no le mires el delantado o el lado. Entonces los podríamos considerar como refranes, consejos o bien una bonita poesía.
Luego tenemos la función fática o de contacto. Es aquella que pone en relación ininterrumpida al emisor y al receptor. Es una función de comunicación que nos permite comprobar que el canal de comunicación sigue abierto y que el mensaje llega desde el emisor al receptor. No ofrece ningún contenido ni información relevante para el mensaje, pero sí para el emisor. Su propósito es mantener, cerrar o abrir el canal de comunicación. Cuando recibimos alguna llamada, ¿verdad? Nuestra primera reacción es ¿aló? O cuando el DJ quiere colocar su sonido, ¿verdad? Empieza 1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 probando, para ver si se escucha bien, si se irá a escuchar bien su sonido. Y por último tenemos la función metalingüística, que es como la propia palabra indica, una función que utiliza para hablar del propio mensaje en sí. Esta función pone su acento en el código, es decir, la lengua que se emplea en la propia comunicación. Esta función está pensada específicamente para la docencia, el material didáctico, se incluyen definiciones y el estudio mismo de las palabras. Podrían ser palabras que desconozcamos y que necesitemos de un diccionario para saber su definición. En su actividad 1 dice realiza 10 oraciones por cada función del lenguaje. Y les coloqué ahí más ejemplos, aparte de los que yo les di ahorita. En su actividad 2 dice realiza un organizador gráfico con las distintas funciones del lenguaje. En el organizador gráfico solo colocan subtítulos, no van a colocar contenido, puesto que ya vimos cada uno de ellos. Ahora tenemos nuestro segundo tema, que sería relación entre lengua, lenguaje, idioma y habla. Entonces, en resumen, la lengua es el sistema de signos orales o escritos que utilizamos para comunicarnos dentro de un grupo. El lenguaje, por su parte, sería la capacidad de todos los seres humanos de comunicarnos mediante signos para expresar nuestros pensamientos. Y finalmente, el habla es la manifestación oral de la lengua. En nuestra actividad 3 dice realiza un cuadro comparativo entre lenguaje, lengua, idioma y habla. Pueden investigar más del tema para completar su actividad. Tenemos como subtítulos semejanzas y diferencias entre lenguaje y habla. Ahí les coloqué cuáles podrían ser. Su actividad 4 dice realiza un cuadro comparativo de semejanzas y diferencias de lengua, lenguaje. Debe enumerar cada una, por favor. Mínimo unas 5 semejanzas y 5 diferencias. En esta guía número 3 vamos a trabajar caligrafía. Vamos a realizar 2 planas por cada día. Son 2 planas, serían 4 páginas. 2 planas de lado a lado. Traten de realizarlo diariamente, 2 planas para que no se les adjunte el trabajo.